Bien, pues en el capítulo 9 vimos que Jesús sana a un paralítico, vimos el llamamiento de Mateo, la pregunta sobre el ayuno, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, los dos hijos que reciben la vista, un mudo habla y la mies es mucha. Y bueno, aquí con la cuestión de los hijos que recibieron la vista, pues por una parte creo que no lo mencioné, pero sí quiero decirlo que pues también nosotros estábamos así ciegos, o sea, no que no viéramos, sino que ciegos espiritualmente. Y acercándonos al Señor, Él nos permitió ver cosas que no veíamos, que no conocíamos. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a ver el capítulo 10, que nos habla de la elección de los 12 apóstoles. Sí, dice, y entonces llamando a sus 12 discípulos, que son los discípulos, pues los que seguían, estaban siendo disciplinados por Dios, estaban siendo enseñados muy en especialmente. Había mucha gente que recibía enseñanzas, pero ellos en especial estaban, convivían, vivían juntos. O sea, iban a diferentes lugares, les tocaba dormir en el mismo campo, porque no piensen que tenían hoteles de 5 estrellas, ¿sí? Pero ellos decidieron seguir al Señor, Dios los llamó, los siguieron, y pues a través de ellos es como se compartió la palabra, y pues es lo que nos llegó hasta el día de hoy a nosotros. Algunos de ellos escribieron parte de las escrituras que ahora tenemos. Y bueno, todo el mundo comenzamos como oyentes y luego ya pues continuamos como congregantes y luego como discípulos. Y discípulo es algo más que nada más congregarse, sino es alguien que está siguiendo las enseñanzas, los pasos de Jesús. Y pues Jesucristo no está ahora actualmente aquí, físicamente junto a nosotros, pero ahora está en nosotros, ¿sí? Adentro de este cuerpo, ¿sí? De cada uno de nosotros. Ahí es lo que nos muestra la Escritura, ¿sí? Y esa es la realidad, y es el que a través de su Espíritu Santo que también está en nosotros nos habla y nos guía y nos ayuda y sentimos su presencia, nos damos cuenta que está al pendiente de nuestras vidas y pues en nosotros está seguir sus pasos, ¿sí? Para vivir como Él quiere y tener la relación con Él, pues como sus hijos. Y dice aquí, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, o sea, para sacarlos de la gente, ¿sí? La gente endemoniada, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿sí? Cuando esto llegue a suceder, quiere decir que Dios, pues el hecho de que una persona tenga un espíritu inmundo, quiere decir que Dios nos ha capacitado para enfrentarlo. Sí, muy interesante. Y luego un día vamos a ver con más detalle esto, pero si Dios nos da la autoridad, ¿sí? Por ejemplo, cuando va alguien con la autoridad de otro, pues es como si él estuviera presente. Y de hecho, pues aquí la ventaja es que Dios está presente, ¿sí? En el lugar y con nosotros, en nosotros, adentro de nosotros, para liberar a una persona que tuviera un demonio. Y pues, ¿cómo nos damos cuenta? Porque es una persona que no tiene control de sí mismo, ¿sí? Tiene prácticamente la posesión. Y sí, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y bueno, pues aquí Dios nos da autoridad para que oremos por esa gente y pues por las personas que Dios les sane. Sí, obviamente tiene que ser su voluntad de Dios, todo tiene que ser su voluntad, ¿sí? Porque Dios tiene un propósito para todo lo que sucede. Si alguien sana es su voluntad y tiene un propósito, y si alguien no sana es su voluntad, pero tiene un propósito, una razón por la cual sucede o no sucede, ¿sí? Y también toda dolencia. Y aquí sí, también, por ejemplo, aquí tiene que ver mucho la cuestión, en las cuestiones de dolencias, pues no es nada más un dolor físico, sino es un dolor espiritual por alguna situación, ¿sí? Que tienen las personas, y Dios quiere quitarlo, y ahí sí lo puede quitar y lo va a quitar, pero siempre y cuando la gente lo deje, ¿sí? Porque parece ser que como que la gente no quiere dejar de sentir dolor, y eso no es lo que Dios quiere, ¿sí? Sino Dios quiere
que quitemos las dolencias y normalmente tiene que ver con la cuestión del dolor o de dejar uno que eso ya no le afecte a uno. ¿Sí? No es cuestión de que, ay, es imposible dejar sentirme mal, ¿no? O uno quiere o uno no quiere, pero Dios sí lo puede hacer. Es decir, sí lo va a hacer, pero si nosotros lo permitimos. Y bueno, dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, ¿sí? Ahí Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro. Dice Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Entonces Jacobo y Juan eran hermanos, hijos de Zebedeo. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, el que recogía los impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, era de la región de Canaán, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y bueno, aquí, ¿qué podemos obtener de esto? Pues sacar así muy rápidamente conclusiones. Todo el mundo podemos destacar a Judas Iscariote, que fue el que le entregó, el que fue el que, aunque estuvo con los demás apóstoles, él no siguió pues al Señor en su caminar, en su forma de ser. Los demás sí. Y estaba con los 12 discípulos. Y bueno, recordemos que él es el que tenía el dinero que la gente les daba eh, como ofrendas, como diezmos para pues vivir, ¿no? Porque pues, sí, andaban caminando y pues con lo que les alcanzara para comprar comida o lo que necesitaran, ¿no? Y él era el encargado. Y fíjense qué confianza se le da a la persona que tiene, que guarda el dinero, pues toda la confianza, ¿no? Porque pues uno se fía de esa persona, de que no va a hacer mal uso, ¿sí? Y sin embargo, teniendo el dinero, lo vende a Jesucristo, ¿sí? Por 30 monedas de plata. Pero bueno, y desaprovecha sobre todo, pues el estar con el Señor Jesucristo y seguirlo y servirlo. Pero bueno, nosotros debemos de aprender esto, de pues aprovechar la oportunidad que Dios nos da, ¿no? Y no hacer algo indebido con el Señor. Muy bien. Siguiente sección, la misión de los 12, versículos 5 al 15, dice, a estos 12 envió Jesús. Y bueno, recordemos que 12 implica también un número completo de algo, ¿sí? Por eso la numerología de la escritura tiene un significado. Repetimos, no es que sea de la buena suerte, eso no existe, sino que es algo que está completo. Y cuando murió Judas, pues fue sustituido por otro para seguir siendo 12. Y bueno, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan y en ciudad de samaritanos no entren. Les dice, no hagan esto, ¿sí? Y pues Dios nos da instrucciones en esta vida para seguirlas. Y les dijo aquí, no vayan con los gentiles, o sea, con la gente que no es judía. Si con ellos no vayan, vayan por otra parte, con otros que eran los judíos primeramente. Y dice aquí, en la ciudad de samaritanos no entren. Si con los samaritanos tenían un problema porque pues ellos no estaban bien con Dios, ¿sí? Y no quería, por ejemplo, como en el caso de los gentiles, primero que se manifestase la salvación y Jesucristo a ese lugar, ¿sí? A través del mensaje, sino primero con los judíos, dice, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a todo el pueblo a todos los judíos, a todos los israelitas, ¿sí? Se vayan primero ahí con ellos. ¿Sí? Y pues ya después se difundió la palabra de Dios a todos los demás, ¿no? Aunque iban ahí también otras personas que no eran judías, donde hablaba Jesucristo la palabra de Dios, pero principalmente iban a los israelitas. Dice, y yendo, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? El cielo ha venido a ustedes a través de mi Padre y de mí. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonio.
de gracia recibieron, den de gracia. Es decir, es un regalo de parte de Dios. Es un favor inmerecido la gracia. Dice, ustedes la recibieron así, háganlo igual con ellos. ¿Sí? La palabra de Dios, el Evangelio, no es cuestión de cobrar por él, sino que a todos nos fue dado gratuitamente y gratuitamente debemos de hacerlo, y como un regalo de parte de Dios para nosotros, y así es para la demás gente, un regalo de Dios. No se provean de oro, no lleven ahí dinero, ni plata, ni cobre en sus cinturones, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, no prevean nada, ni de calzado, ni de bordón ahí cinturón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, ¿qué les está diciendo? Vayan y pues lo que les den, de eso vivan. ¿Sí? Daban ofrendas, diezmos, les daban de comer, les daban pues cosas para que llevaran el camino. ¿Sí? Y dice, el obrero es digno de su alimento. Lo que les den, eso está bien, no les va a faltar. Dice, más en cualquier, y bueno, y eso nosotros también debemos de confiar en Dios, que no nos va a faltar lo necesario para esta vida. ¿Sí? Pero primeramente seamos fieles en nuestro corazón para con Dios. ¿Cómo podemos pedirle a Dios que no nos falte el alimento para pagar los gastos del día a día? Pues si no somos fieles con Dios. Si somos fieles con Dios, Él, dice la Escritura algo muy tremendo, que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Qué triste, ¿no? Ser infieles y que Dios sea fiel, ¿no? Nosotros tenemos que ser fieles a Dios, ¿sí? En nuestra relación con Él, en conocerle a Él y en obedecerle a Él. Y Dios se encargará de suplirnos lo que nos haga falta en medio de un mundo tan difícil. Pues yo también cuando comencé en el Señor, que no había probado ni sabido muchas cosas, decía, híjole, pues, cómo es esta vida con tantos gastos y que aumentan los precios y hay carestía y tan difícil tantas cosas? Pues aquí Dios nos ha tenido hasta el día de hoy, con lo necesario. Y pues no soy el único, sino todos hemos visto la mano de Dios y podemos recordar esto que es verdad. Dice, más en cualquier ciudad o aldea en donde entren, infórmese quién en ella sea digno y posen allí hasta que salgan. Es decir, pues quédense con ellos, con esas personas, ¿sí? Estén con ellos, aquellos que quieran de las cosas de Dios, quédense con ellos, compartan, convivan, enséñenles y pues hasta que yo los mueva, ¿no? Si tienen que salir de ahí por alguna razón, pues yo les seguiré supliendo lo que necesiten. Y dice, ¿cómo hay que llegar ahí a ese lugar o con esas personas? Y al entrar en la casa, salúdenlos. Y si la casa fuere digna, su paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, su paz se volverá a ustedes. Si los reciben, pues qué bueno, si no, pues se irán a otra parte hasta que encuentren un lugar donde quedarse, pero dice, en ese lugar habrá paz. ¿Sí? Y la verdad es que hay bendición para aquellas personas que reciben a la gente de Dios y sobre todo al Señor en sus corazones. Esa es una cosa que Dios hace con todos los que le recibimos. Nos da paz. ¿Sí? Estamos preocupados por muchas cosas, necesitados, y Dios dice, no te preocupes. Y no nada más nos da la paz, sino nos da la solución para lo que se requiera y suple lo necesario para nosotros. Y eso es lo que tenemos que confiar en Él, no en la economía, ni en las amistades, ni en el trabajo, sino en Él. Dice, y si alguno no los recibiere, ¿sí? Porque hay gente que no los va a recibir, ni oyere sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. ¿Qué significaba esto? De cierto les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad o para esas personas. ¿Sí? Tanta gente que llegamos a hablarles de Dios y que no se interesan por Dios. Ojalá que tengan otro momento para entregarse al Señor y lo reciban, porque si no, dice, el juicio
en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y sabemos que le pasó a Sodoma y Gomorra, que murieron calcinadas, incineradas por el juicio de parte de Dios. Dice, será mejor lo que les pasó a esos que a los que les pase a estos que rechacen mi mensaje, que me rechacen a mí, porque no nos rechazan a nosotros no los vamos a salvar. Dios sí. Y bueno, importante aceptar al Señor. Versículos 16 al 25 habla de las persecuciones venideras. He aquí, yo les envío como a ovejas en medio de lobos. Sí, a veces es bien difícil estar entre los no creyentes, ¿no? Hablándoles, compartiendo, trabajando con ellos, viviendo con ellos, ¿no? Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿sí? La serpiente, pues no quiere decir que seamos venenosos, ¿no? Normalmente tenemos la idea de que una serpiente hace daño, ¿no? Pero si uno le dice que es la prudencia, una serpiente es prudente para poder hacer lo que tiene que hacer, obviamente, es atacar, pero no lo hace cuando no es el mejor momento. Sí, porque se le va a ir la presa y nosotros tenemos que ser prudentes para pues dar un buen testimonio y así pues por lo menos si nos entregan al Señor tendrán un buen ejemplo pues de lo que Dios hace en las personas, como pues tener misericordia para ellos para que se entreguen a Dios y cambien sus vidas como cambió la nuestra, ¿no? Y sencillos como palomas, ¿sí? Hay que ser humildes delante de Dios y de las personas para que vean la obra de Dios en nosotros. Y guárdense de los hombres, tengan cuidado porque los entregarán a los concilios, seamos sabios para no tener problemas. Y bueno, aquí habla de un futuro, ¿sí? Un futuro donde iban a ser entregados, y en sus sinagogas los azotarán. Está hablando aquí de las sinagogas de los judíos y de los concilios de los religiosos y también de las autoridades, ¿sí? Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Sí? Y esto sucedió en esos tiempos donde ya eran llevados delante de las autoridades para hablarles de Jesucristo, del evangelio, de las buenas noticias de salvación para ellos, pero esto también va a suceder en el futuro, ¿sí? Cuando haya la persecución sobre los creyentes, pues si nos toca a nosotros, pues nos tocará hablarles de Dios para que se arrepientan, ¿sí? Porque pues para eso Dios permite que lleguemos delante de otras personas para hablarles de Dios, ¿sí? Y para que se arrepientan y pues ya Dios hará su obra en ellos y ellos tendrán que pues dar una respuesta ante la invitación de Dios. Y además, cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar. No nos preocupemos luego lo que tengamos que decir, si nada más si estemos seguros bien de quién es Dios y lo que ha hecho con nosotros, y pues nosotros podremos compartir lo que Dios nos dé en ese momento y lo que hayamos vivido de parte de Él. No tanto que tengamos a un mensaje ahí cuando se ofrezca, que no estaría mal, pero si tenemos comunión con Dios y Dios ha hecho cosas en nosotros, pues ya ahí nos va a dar de eso que hemos vivido palabras para quienes necesiten saber de Él. Dice, porque no son ustedes los que hablan, fíjense, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Por eso cuando hablamos o pensamos hablar, decimos, híjole, ¿y qué palabras? Pidamos a Dios ayuda y lo que salga de nuestra boca que sea para que esa gente sepa quién es Dios y se pueda entregar a Él y Dios venga a sus vidas. Dice, el hermano, fíjense, entregará a la muerte al hermano. Está hablando aquí de la propia familia. Es el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Está hablando de un tiempo muy difícil con la propia familia, tener problemas. Es lo más difícil que tenemos, el compartirla a la familia. Aunque es lo más difícil, es lo que Dios quiere primeramente, que nuestra familia no se pierda. No se va a perder primeramente Dios. ¿Por qué? Porque Él prometió que si nosotros creíamos de verdad, Él los iba a tocar su corazón para entregarse a Dios. No los iba a salvar sin
sin reconocer sus pecados y sin pedir perdón. No, sino que Dios se compromete a alcanzar sus corazones y sus vidas. ¿Sí? O sea, convencerlos y que ellos se reconozcan su necesidad de Dios. Ese es el compromiso de Dios. Pero bueno, nosotros tenemos que luchar dándoles buen testimonio, orando por ellos y dándoles, pues haciendo lo que podamos, pues para que vean a Dios en nosotros. Dice, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Por eso ya nos hablan los amigos de antes y las personas de antes, a veces ni la familia, porque pues nos entregamos a Dios no porque les hicimos daño o porque les fuimos mal ejemplo, sino porque pues así está puesto luego. ¿Sí? Es lo difícil lo que existe, pero pues tenemos que seguir a pesar de las respuestas de las personas, ¿no? Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. A pesar de estas cosas, tenemos que perseverar hasta el fin, porque así llegaremos al Señor, con el Señor por siempre, y seremos salvos, salvados de esta vida sin Dios. Dice, cuando los persigan en esta ciudad, huyan a otra. Sí, si aquí tuvieron problemas, no, ¿para qué se quedan? Dice, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. O sea, no vamos a estar toda la vida corriendo, o estas personas a los que les toque o nos toque, ¿sí? Por todo el mundo. Dice, porque antes que eso suceda, el Señor Jesucristo vendrá, y está hablando de su segunda venida. Y ya ven que luego oramos y pensamos, bueno, ¿qué va a suceder? ¿O por qué oramos tanto? Porque puede suceder todas estas cosas con los familiares y con las personas. Y Dios nos va a ayudar a estar bien cuando lleguemos a su presencia. Él venga por nosotros. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Y está hablando obviamente, de Dios, ¿sí? Pero también como nuestros maestros aquí. Bueno, no, más bien dicho de Dios, sí, porque de aquí de nosotros no es el asunto. Si el padre de familia lo llamaron Belcebú, ¿sí? Un ídolo, ¿sí? Al que adoraban algunos o muchos. Si así me dijeron a mí, a Jesús le dijeron que él estaba endemoniado, ¿sí? ¿Cuánto más a los de su casa? Pues, no, pues imagínense si a él le hicieron eso, cuánto más a nosotros. Pero bueno, es para que estemos advertidos que las cosas pueden ser muy difíciles. Pero como dice versículos anteriores, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Y pues busquemos ser como nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, para pues poder salir adelante en medio de todas estas cosas y dar un buen testimonio, ¿sí? Y vivir como Él quiere. Siguiente sección, versículos 26 al 33, dice, ¿a quién se debe temer? Así que no teman, porque no los teman, no tengan miedo a estas personas que les traten de hacer daño, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y pues está hablando de gente que está en contra de las cosas de Dios, ¿sí? Y pues, ¿qué se va a saber? Pues la maldad de ellos. Y pero por otra parte, también se va a saber lo que hay en nosotros. Entonces por eso tenemos que tener una buena conciencia, un buen testimonio. Dice, lo que les digo en tinieblas, díganlo a la luz. O sea, lo que te enseñé ahí, lo que Dios nos enseña cuando estamos hablando con Él o pensando en Él, platicando con Él, leyendo su palabra. Dice, díganlo a la luz. Coméntaselos a otros, comentémoslo a otros. Lo que oigan al oído, proclámenlo desde las azoteas. O sea, tratemos de que la mayor cantidad de gente lo sepa para que Dios obre en sus vidas. Y no teman a los que matan el cuerpo, ¿sí? Al que les puede quitar la vida, mas el alma no pueden matar. Es lo que hemos comentado anteriormente y lo estamos leyendo ahorita. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es el que lo puede hacer? A veces yo tenía esa idea, antes que no conocía de Dios, que era el diablo, me vaya al infierno y no sé qué. No, quien destruye el alma y el cuerpo es Dios. Y uno pensaría, ¿cómo? Si Dios es amor. Pues sí, pero Dios es justo, ¿sí?
Él hace justicia, tiene misericordia, pero con quien no quiere su misericordia, pues entonces le toca la justicia. Por eso todos queremos mejor la misericordia de Dios, ¿no? Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, ¿sí? Dos hay pequeñas aves pero por una monedita. Se con todos son tan, o sea, valen tan poco, pero ni uno de ellos cae a tierra sin su padre. O sea, lo que les pasa aún a los animalitos estos tan pequeñitos, dicen, Dios lo permite y con una razón pasan. Esto nos da la idea de que con una razón nos pasan tantas cosas en la vida. ¿Y para qué? Pues para hacer lo que Dios quiere y actuar correctamente. Tenemos las dos opciones siempre. Lo importante es tomar la buena. Pues aún sus cabellos están todos contados y pues bueno, Dios al decirnos esto nos muestra que pues sabe todo de nosotros y todos los detalles de nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuánto es un cabellito que se nos caiga? Pues nada, ¿no? Con comparación con toda los cabellos de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza, pero la idea es que Dios conoce todo, cualquier mínimo detalle de nuestra vida. Así que no teman, ¿sí? No se preocupen, más valen ustedes que muchos pajarillos. Si Dios tiene cuidado de sus animalitos, pues cuánto más de su máxima creación que somos nosotros. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, por eso tenemos que hablar también a la gente, porque así Dios pues va a decir, Él es tu hijo, Él te confesó, Él habló de ti delante de otros. Dice, pero si no, pues obviamente Jesús va a decir, no, pues Él no quiso nunca hablar de ti. Y pues qué vergüenza, ¿no? Y cualquiera que me niegue, ¿sí? Dice aquí, delante de los hombres, y aquí ya se pone difícil, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces, pues yo no quiero que Dios me niegue, ¿no? Y espero que nadie quiera que Dios lo niegue, que diga, no, pues yo no sé ni quién es esa persona, ¿no? Siguiente sección, versículos 34 al 39, siguiente enseñanza, donde dice que Jesús causa división. ¿Cómo causa división Jesús? No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Ah, caray, pues aquí cualquiera que lee esto dice, pues entonces, ¿a poco vino aquí a hacer pura guerra o pleitos? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Ah, entonces ya sabes por qué hay tantos pleitos. No, no es por eso. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cómo tantos problemas con todos? ¿Por qué? Porque el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Entonces, pues no es que no amemos más, no amemos a nuestros familiares, sino que dice que el que no ama no los ama más. Sí hay que amarlos, pero hay que amar primero a Dios. Y si amamos primero a Dios más que a nadie, pues vamos a tener el amor también perfecto por los demás y no vamos a tener problema con eso. Sí, vamos a llevarnos bien. Sí, pero Dios dice, promete aquí que va a haber divisiones. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere reconocer lo que hizo Jesucristo en sus vidas. Y por eso luego hay problemas con la familia, pero pues tenemos la promesa de que Dios nos va a salvar y pues Dios nos está advirtiendo que va a ser difícil. Sí, porque es difícil tener diferencias con los padres, con los hermanos, con los hijos, con la nuera, con la suegra, etcétera. Sí, dice, los enemigos serán los de su propia casa. Así hay mucha gente que nada más es el único cristiano y se las ve difícil. Sí, pero Dios lo sabe y Dios le va a fortalecer y Dios le va a ayudar y le dice, ámame más a mí, yo voy a hacer mi parte. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, al decir esto que dice aquí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es decir, uno tiene que continuar a pesar de los problemas en la vida. Y de los más fuertes es con los propios familiares. Sí, pero hay que continuar creyendo en el Señor. No por eso nos vamos a separar de ellos, sino que vamos a orar por ellos, vamos a dar buen testimonio, un buen ejemplo, vamos a hacer cosas por ellos para ganarlos, ¿sí? Para que vean que no somos extraños
sino que por el amor de Dios queremos que no se pierdan y por eso nos preocupamos por ellos. ¿Sí? Por eso seguimos firmes en Dios para hacerles ejemplo. ¿Sí? No de necedad, sino ejemplo de amor. Dice, y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y bueno, nos está hablando, pues como estamos viendo este ¿cómo se llama? El contexto de la familia, pues nosotros aquí, si decimos, no, pues yo no quiero tener problemas con nadie de la familia y mejor ya no creo en el Señor, no leo, no oro, no me reúno, no obedezco, no. O sea, no es así, al contrario, seguimos al Señor y vamos este, a ganarlos para Él y vamos a encontrar la verdadera vida, pues, con ellos, ¿sí? No solamente nosotros solitos, sino con ellos, y porque vamos a estar junto con ellos y con Dios por siempre. Cuesta trabajo, es cuestión de tiempo, pero sí es posible. En versículos 40-42, las recompensas. Vamos a ver de qué se tratan estas recompensas. El que a ustedes recibe, a mí me recibe, es una bendición para la gente que escucha su palabra y pues lo recibe a uno en su casa para escuchar la palabra que le llevemos. Dice, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, si nos reciben a nosotros, reciben a Dios también, a Cristo, perdón, y al que lo envió. Y el que envió a Cristo y nos envió a nosotros es Dios mismo, el Padre. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. O sea, personas que tal vez tengan un trabajo X diferente, ¿sí? O que esté comenzando en las cosas de Dios, pero es recibido por otros, va a recibir bendición por haber recibido a esa persona que viene de parte de Dios. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, pues, ¿cuánto es un vaso de agua fría? Algo muy sencillo. Dice, pero por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Y hay bendición en esa casa, en esa vida, por recibir a otros en ese lugar y en sus corazones. Y por eso es importante recibir a la gente de Dios. ¿Sí? Última parte que vamos a ver en Mateo 11. Dice versículos 1 al 19. Los mensajeros de Juan el Bautista. Y dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces, dice qué hacer a los discípulos, pero también dice aquí que se fue a enseñar y a predicar. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar y a predicar? Una enseñanza es sobre algún tema en particular, ¿sí? Pero predicar es forzosamente dar el mensaje de salvación, es decir, necesitan de Dios, Dios vino a morir Jesús vino a morir por sus pecados, todos han pecado, arrepiéntanse y Dios viene a sus vidas a ayudarles a hacer la voluntad del Señor y a conocerlo a Él. ¿Sí? A eso nos ayuda y eso es a través de la predicación. La enseñanza son diferentes temas, pero predicar es absolutamente relacionado con el mensaje de la salvación. Dice, y al oír Juan en la cárcel, Juan el Bautista, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y aquí tratemos de concentrarnos en lo que está pasando. Juan está encarcelado, ¿sí? Y oyó lo que Jesús estaba haciendo y envía 2 de sus discípulos. Entonces, Juan no oyó mucho, no vio mucho de Jesús, solamente cuando lo bautizó y hablaba de él para que se arrepintieran de sus pecados la gente. Y, 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 y después de eso, vemos ahí lo único que menciona la escritura es cuando pues le dice a la esposa de su hermano, sí, que no debe de andar con Herodes, ¿sí? Porque es adulterio. Entonces, lo envían a la cárcel y ahí en la cárcel, ¿sí?
le pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Es muy difícil estar en la cárcel. ¿Sí? Y en Cristo, pues le fue difícil también, de tal manera que él se desorientó, vamos a decirlo así, o fue algo tan fuerte, este, que él dijo, pues ¿será él el que había de venir o será otro? Si él era su primo y él estaba hablando de que era el Salvador y que se arrepintieran sus pecados y escuchaba las cosas de Jesús. Si no le debe haber sido extraño, pero ¿qué es lo que pasó? Por estar en la cárcel, él tuvo una desorientación o pasó ahí algo en su criterio, en su mente, que dijo, ¿eres tú o será otro? ¿Y qué podemos ver aquí? Que cuando las cosas se ponen difíciles, a veces no entendemos bien lo que pasa. Sí, eso es lo que le pasó a Juan. Pero bueno, afortunadamente hay un Dios y pues Juan continuó con él. Pero y dice aquí, respondiendo Jesús les dijo a los discípulos de Juan, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Díganle todo lo que está pasando. Los ciegos ven, perdón, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres, esta palabra significa necesitados, es anunciado el Evangelio, las buenas noticias de salvación de Dios para el hombre. Entonces, díganle todo esto. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Que esto no sea tropiezo para decir, bueno, que estás ahí por seguirme a mí, por hablar de mí. No tengas problema, yo te voy a guardar. ¿Sí? O sea, y a veces uno piensa, bueno, no me va a pasar nada, ¿no? Juan le cortaron la cabeza por hablar de Dios. ¿Sí? Entonces, lo que sí fue guardada fue su vida. Él, pues no negó al Señor y él, pues, tiene su futuro con Dios en el cielo. Dice, mientras ellos se iban, y no se echó para atrás Juan, no dijo, no, yo no crean en él, no, murió creyendo en el Señor. Mientras ellos se iban, ¿sí? Estos discípulos, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Qué buscaban allá? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Alguna cosa de ese tipo? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Un hombre rico? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Sí? Pero él no es uno de ellos. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Y bueno, aquí las preguntas son, ¿qué buscan ustedes? ¿Qué están haciendo? Y estas preguntas también pudieran ser para nosotros. ¿Qué buscamos en esta vida? ¿Sí? La prosperidad, la riqueza, ¿sí? O buscamos de Dios, porque pues es lo que les comentó en otras palabras a la gente. Y pues es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué buscamos en esta vida? Problemas solucionados, todo bien, todo lecho de rosas, o buscamos obedecer y seguir al Señor, donde obviamente nuestras necesidades serán suplidas, pero la gente busca muchas veces las añadiduras y no, como dice la Escritura, el reino de Dios primeramente. Porque es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto estaba escrito en el Antiguo Testamento por los profetas, ¿sí? Hablando de Juan el Bautista, y pues el que preparaba el camino para que la gente recibiera al Señor Jesucristo, ¿sí? Y bueno, eso también nosotros tenemos que hacer para que la gente se entregue a Dios, y la única forma es hablarles, ¿sí? Hay que hablarles a muchos, muy pocos son los que reciben el mensaje, pero pues no hay otra, ¿no? Y es cierto, les digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Imagínense, al famoso Juan, profeta de Dios, Juan el Bautista, dice, pero es mayor que él, aquel que, que esté en las cosas de Dios. Si aún el más joven o el que sepa menos, es más que Juan el Bautista. ¿Sí? En el sentido, pues no que fuera más
más famoso o algo así, sino es muy importante delante de Dios. Y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sí? Y pues la realidad es que nosotros tenemos que ser valientes para tomar el reino de Dios, ¿sí? Las cosas de Dios, porque pues se necesita valor para reconocer los propios pecados, valor para confesarlos delante de Dios y valor para cambiar, valor para dar testimonio de Dios, ¿no? Porque luego es difícil con el trabajo, con la gente del trabajo, los amigos, los mismos de la casa, etcétera, ¿no? Pero se requiere ser valiente, ¿sí? Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Es un mensajero, no es que sería el profeta Elías, que ya había muerto hace muchos años antes, sino que es un mensajero que había de venir para hablarles de estas cosas. Dice, más el que tiene oídos para oír, oiga, puedes escuchar esto, puedes aceptar esto, pues recíbelo. Más, ¿a qué compararé esta generación? ¿De cómo son las personas de este tiempo? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, están ahí, eh, pues como los de ahora, ¿no? Conviviendo, haciendo su vida, ¿no? Dice, y diciendo, les tocamos flauta y no bailaron, les endechamos, es decir, les dijimos cosas por cuales se lamentarán y no lamentaron, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene, pues este es muy raro, ¿no? Que vive en el desierto y no come igual que nosotros, comida normal, él comía, dice la escritura, miel y langostas, y no tomaba alcohol, tomaba agüita, dicen, él está endemoniado. Dice, pero vino el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo como Dios hecho hombre, dice que come en su calidad humana, dice que come y bebe, y dicen, y aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Dice, pues, con ninguno de los dos, de tal manera le hicieron caso ni estaban de acuerdo. Amigo de publicanos, de los que recogían impuestos y de los pecadores, ¿sí? De los malos, vamos a decirlo así. Dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Es decir, a nadie se le da gusto, ¿sí? Uno tiene que hablarles de Dios y la sabiduría que es justificada por sus hijos, es decir, es lo más sabio entregarse a Dios y reconocer que Él murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nuestra vida ha cambiado. Esa es la realidad. Y última parte, ya bueno, dos últimas secciones rápidamente para terminar. Dice, entonces comenzó a reconvenir en las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido diciendo, si les empezó pues a amonestar, diciéndoles, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. ¿Sí? Entonces, le está diciendo, si estas ciudades eh, hubieran recibido los milagros y hubieran visto todo lo que ustedes han visto, pues hubieran arrepentido, pero para ustedes igual en el día del juicio, el castigo va a ser eh, tremendo, ¿sí? Como en el caso anterior que vimos de Sodoma y Gomorra. Por eso tenemos que hacer caso de las cosas de Dios para no sufrir las consecuencias. Y tú, Capernaum, que eres levantada desde el cielo, porque es una ciudad muy, con mucha prosperidad y movimiento. Si quieres levantar desde el cielo hasta el Hades, hasta el infierno, el lugar de los muertos, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. O sea que estuvo más cosas en ese lugar de Capernaum que en Sodoma, y no se arrepintieron. Si hubieran hecho esto ahí en Sodoma, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, sino ellos hubieran dejado de ser como eran, pero no hicieron caso. ¿Y cuál es la enseñanza, sí, para nosotros? De que no es necesario que
sucedan tantos milagros y cosas para volvernos a Dios. Es suficiente con que reconozcamos que hemos pecado contra Dios y que Él ha muerto por nuestros pecados y caminar con Él. No es del otro mundo, ¿sí? Mucha gente lo ve dificilísimo, pero ve dificilísimo dejar de hacer lo malo y no hacer lo bueno. Seguir al Señor. Si por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, igual que el caso anterior. Y ahora sí, última parte, versículos 25 al 30. En aquel tiempo, después de hablar todo lo anterior, dice, respondiendo Jesús les dijo, dijo Jesús a la gente que estaba ahí escuchándole, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Estaba dándole gracias a Dios que no eran para gente muy inteligente, ¿sí? O pudiente. Estas palabras que él decía, este mensaje que él daba, sino que se las revelaste a los niños. Y no es que fuera para los niños nada más, sino la gente que tenía la actitud de un niño, de ser humilde, de ser sencillo, de no tener prejuicios y aceptar la palabra de Dios. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, pues es una bendición que Dios nos haya querido revelar a través de su Hijo quién es el Padre. Sí, porque mucha gente les hablamos de Dios y dicen, ay, es una religión, o qué te pasa, en qué te metiste, o qué te está ocurriendo, ¿no? Cuando nos encontramos en realidad con el verdadero Dios. Vengan a mí, y esta es una súper promesa, ojalá que la podamos recordar, dice Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. ¿Cuántos no estamos cansados del trabajo o de las cosas que pasan en nuestra vida? Dice, pero vengan a mí y yo los haré descansar. Lleven mi yugo, es una carga sobre ustedes, su carga es más ligera, dice, y aprendan de mí, sí, aprendan de Jesús, aprendan de mí, de Jesucristo. Yo soy manso y humilde de corazón. Si yo acepto lo que Dios dice, ¿sí? Yo reconozco que necesito de Dios, de mi Padre, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es más fácil llevar la carga del Señor. ¿De cuál es la carga? Pues simplemente seguirlo, tener comunión con Él, obedecerlo. No es del otro mundo cuando nosotros estamos interesados por Dios, cuando vemos de verdad la diferencia entre vivir con Dios y sin Dios. La verdad era más difícil vivir sin Dios porque nos las veíamos solos, sin esperanza, y ahora tenemos al Señor que nos ayuda, que nos da esperanza, ¿sí? Que Él tiene promesas que va a cumplir y que hay un futuro para nosotros. Y antes no sabíamos ni siquiera qué futuro iba a haber, ¿sí? Y no contábamos con la ayuda del Señor como ahora la tenemos. Vamos a orar. Dios, pues muchas gracias por tu palabra, Señor. Tantas enseñanzas, tantas cosas que dices, Dios, que no son palabras nada más, sino son realidades para nuestra vida, Dios. Ayúdanos, Dios, a mejorar, Señor, nuestra vida, Señor. A no meternos en cosas que no debemos, Señor. Y a tener la relación contigo de tal manera que esa relación transforme nuestro ser, Señor. Y nos ayudes a saber cómo actuar en esta vida, Señor. Gracias, Dios, porque contamos con tu ayuda, con tu presencia, Señor, con tu mano que puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Señor, y como siempre te rogamos, ayúdanos a cambiar lo que está mal de nuestras vidas, Señor. Porque lo más importante, Señor, porque sabemos que tu parte ya ha sido hecha y será hecha en su momento en lo que necesitemos, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo.